Buenas tardes, mi nombre es Ronquillo Hernández, me encuentro cursando el tercer semestre en el grupo B en la licenciatura de estomatología y en este momento les voy a presentar el tema de fisiología del gusto. La sensación gustativa se produce por el estímulo de receptores específicos que están distribuidos por la cavidad oral. Para que se produzca dicho estímulo es preciso que las sustancias que vamos a ingerir estén en contacto con el receptor. En el humano existen dos sentidos químicos, que es el gusto y el olfato, los cuales están íntimamente relacionados. La lengua. La lengua es ese órgano musculoso que permite percibir los sabores y por tanto nos proporciona el sentido del gusto. En la superficie de la lengua podemos encontrar a las superficies, a las papilas gustativas, las cuales les da este aspecto rugoso a la lengua. Papilas gustativas. Las papilas gustativas son unos pequeños órganos sensoriales ubicados en la superficie de la lengua. Cada una de ellas está formado por células receptoras denominadas botones gustativos, que son los que nos permiten captar los sabores. En una persona de edad corta se pueden encontrar aproximadamente 10.000 papilas que se regeneran cada 2 semanas. Y a medida que uno va envejeciendo, esas papilas van disminuyendo. Por ejemplo, en una persona mayor se encuentra un porcentaje de 5.000 papilas gustativas. Papilas fungiformes. En la superficie de la lengua podemos encontrar distintos tipos de papilas y las voy a mencionar adelante. Ok, papilas fungiformes. Tienen forma de hongo, se encuentran distribuidas en la parte anterior del dorso y bordes laterales de la lengua. Consta de 3 a 12 botones gustativos que se abren en la cima de dichas papilas. Papilas circunvaladas o calciformes. Son las de mayor tamaño y son las más especializadas. Se localizan en la parte posterior de la lengua y estas forman la uva lingual en un número variable de 7 a 12. El número de botones gustativos depende de la edad, presentando alrededor de 270 en el recién nacido. Papilas filiformes o cónicas. Tienen forma de filamento y se encuentran en la punta y bordes laterales de la lengua. A diferencia de las fungiformes y las calciformes, esas no tienen una función gustativa y son solamente receptores táctiles y captan la temperatura. Papilas foliadas. Se organizan en pliegues paralelos dispuestos verticalmente en los bordes laterales de la lengua, por delante del pilar amigdalino anterior. También varían con la edad, siendo rudimentarias en el adulto. Botones gustativos. Los botones gustativos son corpúsculos sensoriales para el gusto que se encuentran en las papilas gustativas. Tienen forma ovoide, cada uno de ellos está constituido por 3 tipos de células basales. Estos 3 tipos de células basales son las siguientes. Las de tipo 1, las cuales funcionan como guía y presentan corrientes iónicas implicadas en la transducción de sabor salado, y las cuales encontramos en un 60%. Las de tipo 2, que tienen una función de poseer receptores para la transducción de los sabores dulce, amargo y umami. Las encontramos en una proporción de 30%. Y las de tipo 3 tienen una función que median la transducción del sabor ácido y las encontramos en una proporción del 10% restante. Bien, en cuanto a la transducción de los sabores, hay distintos sabores y los voy a mencionar ahorita. El sabor ácido, por ejemplo, en este caso, o sea, un limón, se percibe en las regiones laterales posteriores de la lengua. Las sustancias ácidas tienen un sabor agrio y es el catión de hidrógeno, el cual está relacionado con el estímulo a los receptores. El sabor amargo. Este sabor amargo es más una señal que previene la ingestión de sustancias tóxicas. Se percibe más intensamente en la parte posterior de la lengua. La sustancia utilizada generalmente para probar el sabor amargo es el sulfato de quinina. Sabor dulce. Por ejemplo, el azúcar común o sacarosa. Esta diferencia del sabor amargo se interpreta como una fuente básica de energía, por lo que provoca agrado y aceptación cuando se ingiere.
Se percibe preferentemente en la punta de la lengua. La mayoría de las sustancias dulces son de origen orgánico, como por ejemplo la sacarosa, la maltosa, la lactosa y la glucosa. Sabor salado. Por ejemplo, la sal común que nosotros conocemos. Se percibe sobre todo en las regiones laterales anteriores de la lengua. El sabor salado se produce por el sodio y en algunos casos compuestos orgánicos también saben salados. Sabor umami, como el glutamato de sodio. El umami es el último descrito, fue propuesto en 1908 por el fisiólogo japonés Kikunae Ikeda, aunque no se consideró como un sabor básico por la comunidad científica hasta principios del siglo actual. Secreción salivar. En cuanto a la secreción salivar, podemos encontrar a las glándulas, tanto microscópicas como macroscópicas. Las microscópicas están situadas en la mucosa oral, por ejemplo, en las regiones palatinas, linguales, bucales y labiales. Las glándulas macroscópicas, estas son de mayor tamaño y son la glándula parótida, la submandibular y la sublingual. Todas estas se encuentran en pares. Cada una de ellas participa en la producción de saliva en diferentes porcentajes. Por ejemplo, la submandibular produce un 70% de la saliva, la parótida el 25% y la sublingual el 5% restante. La estructura histológica básica es el axino. Las células axinales son células secretoras agrupadas en una estructura esférica. Liberan su contenido hacia dentro del axino. Y un segundo tipo que son las células o conductos o células ductales, que forman un tubo o conducto a través del que se produce la salida de la secreción hacia el exterior. Las células axinales pueden ser de dos tipos: serosas, las cuales secretan un líquido fluido, o las mucosas, que secretan este mismo líquido, la saliva, pero más espesa, las cuales están ricas en mucina, las cuales les dan el aspecto espeso. La proporción de las células serosas y mucosas varían en las diferentes glándulas salivares, y cada glándula secreta una saliva que refleja la proporción de los dos tipos de células que se encuentran en sus axinos. En cuanto a sus funciones, tienen la función de lubricar las estructuras y el alimento, disuelve y lava las bacterias gustativas, disuelve y neutraliza líquidos y toxinas, tiene una función antibacteriana y desinfectante. Su función digestiva afecta a la degradación inicial de glúcidos.